Marzo de 2020. El mundo toma definitivamente conciencia del peligro que representa el nuevo coronavirus y de lo poco que de él se sabe hasta ese momento. Casi por inercia se asume que el COVID-19 funciona en términos estacionales como la gripe normal. Por eso el hemisferio norte se considera afortunado de recibir el impacto de la primera ola al comienzo de la primavera y el hemisferio sur creía entonces que después del inminente invierno ya habría pasado lo peor. Pero los números de la segunda ola ponen en duda la estacionalidad de la COVID-19. La comunidad científica no encuentra todavía un consenso, pero sigue buscando la respuesta por la importancia de identificar todos los factores que condicionan la propagación del virus. Ante el alarmante aumento de muertes y contagios, Europa impone cada vez más restricciones para combatir la segunda ola de contagios que muchos habían previsto desde el inicio de la pandemia. Pero mientras tanto, los países del cono sur en nuestra región parecen emprender la senda de la recuperación de la normalidad, animados por el desconfinamiento que llega con el verano. Almorzar al aire libre, pasear con la familia o ir al museo. Todo eso se podía hacer en el verano en Europa. Pero con la llegada del otoño aumentaron los contagios y volvió el confinamiento. Mientras tanto, en América Latina y el Caribe, la región más afectada del mundo por el nuevo coronavirus, algunos países van levantando las restricciones. En Perú, el máximo número de contagios se registró en agosto, pero en las últimas semanas la curva comenzó a bajar, según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins. También se relajan las medidas en este país, uno de los de mayor tasa de mortalidad por COVID-19 cada 100.000 habitantes. El domingo reabrió para los turistas la ciudadela inca de Machu Picchu en respuesta a la paulatina reducción de los contagios. Una tendencia que se refleja también en otros países del hemisferio sur. Aunque Argentina tuvo la cifra más alta de nuevos contagios el 21 de octubre, el pasado viernes 30, el gobierno decretó la reanudación de vuelos internacionales regulares a partir de noviembre, suspendidos desde marzo. Chile fue fuertemente golpeado por COVID-19 en julio. Todavía se encuentra con toque de queda nocturno hasta mediados de diciembre, pero el país avanza con su programa paso a paso que busca permitir una apertura cada vez más avanzada. El 25 de octubre, millones de chilenos acudieron a las urnas en el inédito plebiscito constitucional. Incluso Brasil, el país latinoamericano con más muertes a causa de la COVID-19, presenta menos nuevos casos diarios, aunque las cifras de contagio en el gigante sudamericano se mantienen altas. Mientras Europa se confina cada vez más ante la segunda ola de contagios y sin una vacuna disponible, Sudamérica espera una nueva normalidad que parece prometer el verano. Pero, ¿podrá evitar una segunda ola? Y como siempre recurrimos a un experto para profundizar en este asunto. En este caso nos va a ayudar el doctor Víctor Jiménez Cid, él es catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, primero para tener el panorama general sobre el tema que nos ocupa, ¿a qué conclusiones generales ha llegado hasta ahora, por lo menos la comunidad científica, sobre la estacionalidad del virus? Hola, ¿qué tal? Pues no hay conclusiones definitivas sobre la estacionalidad. Existe el precedente de que otros coronavirus, que son responsables aproximadamente de la cuarta a la quinta parte de los catarros que sufrimos durante el invierno, han evolucionado hacia una estacionalidad. Este es un virus nuevo y quizás si está con nosotros el suficiente tiempo, pues llegaría a tener ese comportamiento. Hay varias razones por las que pensamos que el frío favorece al virus. Una es que evidentemente el frío conserva y por tanto pues el virus está más tiempo en el ambiente a bajas temperaturas. Por otro lado, nuestras defensas en las vías respiratorias bajan con el frío. Por eso estamos más expuestos en el invierno a coger catarros y demás, porque el aclaramiento mucociliar de las vías respiratorias se ve ralentizado por las bajas temperaturas cuando respiramos aire frío. Y por otra parte, una baja humedad relativa, un tiempo seco, favorece la aerosolización de las secreciones respiratorias y por tanto genera más carga viral en el ambiente. Clarísimo, me lo está explicando, doctor. Cuéntenos también qué ventajas ofrece conocer el carácter estacional, si es que lo hay, de este nuevo coronavirus para combatirlo. Hombre, desde luego
un virus que se comporta de manera estacional es más fácil de gestionar desde el punto de vista epidemiológico. Al menos da una tregua a lo largo de una buena temporada del año. Esto ocurre, por ejemplo, con la gripe. No es comparable porque la vacuna de la gripe es necesario reformularla, cambiar el contenido cada año por la variabilidad del virus de la gripe, cosa que no ocurre o no ocurriría con los coronavirus, pero al menos pues hay una tregua, ¿no?, que correspondería al verano o a los meses más cálidos en los que pues se puede uno preparar para el siguiente ataque del virus. Esto en un virus que se transmite de manera continua, evidentemente pues no es posible. Entonces, ¿podemos concluir que los países del hemisferio sur no tienen razones para ser más complacientes que los del norte, o sí? No, bueno, en caso de que se estableciera un patrón estacional, que de momento no es el caso, es un virus que se transmite muchísimo y además el grueso de la población es naïf frente al virus desde el punto de vista de su inmunidad. Al principio se pensaba que, por ejemplo, el invierno de climas muy continentales era clave para la transmisión del virus y que habría zonas con más humedad relativa en el ambiente o temperaturas más moderadas en los que la transmisión sería muy pequeña. Esto, bueno, al principio, la primera ola, pienses en Wuhan, en Milán, en Madrid, eran los principales focos y eran sitios con un clima continental, con un invierno frío y seco. Pero luego esto se ha probado que no es así. El virus se ha transmitido, como saben, en regiones pues cercanas al Ecuador, quizás con menos eficiencia, pero desde luego esa diferencia que supone cambios en temperatura y en humedad relativa, aunque mitiguen de alguna manera la capacidad de transmisión del virus, no son suficientes para contenerla. Entonces, bueno, pues realmente la distancia al Ecuador puede ser un factor, pero en ningún lugar del globo estamos a salvo de la transmisión. Doctor, brevemente, para terminar, hay otros factores importantes que determinan el grado de propagación del virus, ¿verdad? ¿Nos puede ayudar para contribuir al esclarecimiento general? Sí, por supuesto. De hecho, esto tiene mucho que ver con la estacionalidad, al menos aquí en Europa y en el Mediterráneo. No es tan importante la capacidad de transmisión del virus en invierno y en verano, sino lo que nosotros hacemos en invierno y en verano. Por ejemplo, en verano nuestras reuniones sociales son en el exterior. Y por tanto hay casi 20 veces menos de probabilidad de contagio en el exterior que en el interior. En invierno nos reunimos, las reuniones familiares, los eventos sociales son en el interior y ahí es donde hay más riesgo de contagio. Eso también contribuye a un posible patrón estacional. Doctor, muchísimas gracias por estas explicaciones. Nos vemos la próxima. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Y con la llegada del calor también se han comenzado a levantar las restricciones al turismo, sobre todo en países donde esta industria tiene mayor peso económico. Es el caso de Cuba, donde la llegada de visitantes del extranjero aporta el 10% del producto nacional. Cuba es consciente del atractivo de sus playas y con la promesa de estrictos controles quiere aprovechar la lucrativa temporada noviembre-marzo. Una imagen inédita en las playas cubanas, al menos en Varadero, el balneario más famoso de toda la isla. En los tiempos pre-COVID, más de 1 millón de visitantes extranjeros habrían disfrutado del agua cristalina del Caribe a estas alturas. Pero en tiempos de pandemia, la realidad es muy diferente. Hace tan solo poco más de una semana que comenzaron a llegar los primeros turistas, tras 7 meses de cierre. Las autoridades están convencidas de que la localidad está preparada para hacer frente al turismo. Varadero, como la playa, el balneario madre de Cuba, la playa más hermosa y más querida por los cubanos, realmente es un destino con todas las condiciones para que se constituya en un refugio de vacacionistas con una práctica de disfrute de muchos atractivos de manera muy segura. Los hoteles de Varadero ensayaron sus estrictos protocolos sanitarios en Los Cayos e Islotes, que abrieron ya en julio, pero con restricciones. Las medidas incluyen tomar la temperatura a los huéspedes, gel desinfectante en abundancia y, por supuesto, aforo controlado y distanciamiento social entre clientes y trabajadores de los hoteles. Nada más que entramos al hotel, inmediatamente nos hicieron la temperatura. Nos echaron el líquido, se ve como van limpiando todas las mesas, todo con cloro. Hay mucha protección.
Un vuelo con turistas británicos fue el primero en aterrizar en Varadero el pasado domingo, pero también han llegado vuelos de Alemania. A los turistas se les hace la prueba de PCR en el mismo aeropuerto, felices de dejar tras de sí el frío de Europa. Estoy tan feliz de poder salir de Alemania después de tanto tiempo, desde que la pandemia empezó en marzo. Estoy realmente feliz de estar aquí, en esta isla maravillosa, en Cuba. Comparado con otros países de América Latina, Cuba parece tener controlado el coronavirus. Según las cifras oficiales, hasta el 1 de noviembre se habían registrado unas 7.000 infecciones y 128 muertes. Los turistas se muestran confiados. Es fantástico estar fuera de nuevo, en el hermoso océano de Varadero, rodeada de gente maravillosa, simpática, cálida. Es simplemente increíble estar aquí de nuevo. Así que, gente, no tengan miedo y vengan a la naturaleza. Aquí no te pilla el corona. Imágenes y confianza que contrastan con lo que ocurre aquí en Europa, donde el invierno está a la vuelta de la esquina y con la propagación del virus fuera de control, muchos países reinstauran medidas contra el COVID-19. Reino Unido, por ejemplo, aplica desde hoy un nuevo confinamiento para frenar las infecciones, aunque no va a ser tan estricto como el de la primera ola. Europa es azotada por una implacable segunda ola de coronavirus caracterizada por récords diarios de contagios en países como Francia y Alemania, que también han optado por un confinamiento débil para minimizar el costo económico y también la fatiga de la población. Esta fatiga refuerza la necesidad de que las autoridades hagan respetar las medidas sanitarias y en este sentido el modelo a seguir, según los epidemiólogos, es Asia, donde la policía de Hong Kong, por ejemplo, ha llamado a millones de hogares para presentarse personalmente cuando nadie atiende el teléfono y varios países del continente siguen estrictamente a todos los visitantes que llegan del extranjero por medio de pulseras electrónicas o aplicaciones móviles. Y todos estos contenidos y muchos más están en nuestra galardonada aplicación móvil. No olvide descargarla. Nos vemos la próxima.